Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes bien saben lo que sucedió en el país de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Y has visto de camino
vino María en la mañana. A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, aquí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Y vencedora, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Luego también Simón Pedro llegó detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este día, domingo de la Pascua del Señor, que tiene octava. Eso significa que es un día que toma 8 días. Mañana también será domingo, pasado domingo, hasta el próximo domingo. Octava de Pascua. También hay la octava de Navidad. ¿Por qué? Porque es un misterio tan grande que si no lo contemplamos con algo de calma, lo más probable es que nos quedemos con cosas muy generales y eso va a hacer que nuestra vida no cambie. Eso ocurre con muchas personas y entonces por eso hay que hacer el esfuerzo de tratar de aprender por qué es tan misterioso, tan difícil para muchas personas que podamos penetrar en el misterio de Cristo resucitado. Y claro, lo primero que hay que entender es lo que se nos dice. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha vencido la muerte. Eso significa que Jesucristo está vivo, vivo y presente, aquí con nosotros, en nosotros los bautizados, dentro de nosotros, todos los días de nuestra vida.
pero muchas veces no experimentamos esa presencia de Dios vivo en nosotros. ¿Les ha ocurrido eso a ustedes? Es muy común. Entonces, por eso es que se nos regala este tiempo pascual, por eso nos hemos estado preparando 40 días para este tiempo pascual, y ahora que llegamos al día, no vaya a ser que nos quedemos en una preparación mal hecha y no gocemos de todo lo que se nos da. Entonces, Jesucristo está vivo, ha vencido a la muerte, y eso significa que Él está con nosotros, y eso significa que Él, que nos ama con amor extremo, infinito, y que nos perdona, no nos abandona porque Él es fiel. Y lo que nosotros tenemos que corregir, si hasta el presente no lo hemos hecho así, es que tenemos que caminar con Él. Porque si Él está vivo, se ha quedado con nosotros, Él quiere hacer todo con nosotros. Cuando nosotros o cualquier criatura humana, nacida o por nacer, no hace todo con Cristo, pobre de esa persona. Va a vivir en tinieblas, no va a entender lo que es su vida, y entonces va a tener llena la vida de desolación, de tristeza, de no entender qué le pasa, qué le falta, qué le sobra, y no va a tener el gozo de saber que Dios está con nosotros. Pero sí se va a dar cuenta que algo le falta, pero ese algo no lo va a poder identificar, y entonces buscará por aquí, por allá, entre los muertos, al que está vivo. Eso es lo que le dicen los ángeles a la Magdalena, y lo veíamos en el Evangelio de ayer. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Y en dónde está para buscarlo? ¿A dónde tenemos que correr para encontrarlo? ¿Saben ustedes? En nuestro corazón. Incluso en nuestro corazón de pecadores, incluso en nuestro corazón de hombres de poca fe, incluso en nuestro corazón que está lleno muchas veces de deseos, pensamientos, acciones, propósitos que no son de amor. Allí está el Señor, esperándonos, porque como veíamos ayer en la carta a los Romanos, Jesucristo, una vez muerto y resucitado, ya no muere más. Ya no hay cómo nadie pueda acabar con Él. Ni siquiera los pecados de todos los seres humanos, de los peores pecadores, pueden hacerle ya nada al Señor. Ya no se le puede volver a crucificar. Ya venció la muerte. Sin embargo, Él conserva las heridas de la crucifixión, porque esas heridas de su cuerpo resucitado y glorioso son la solidaridad y la cercanía con nosotros que no conocemos aún su amor. Él se solidariza con nosotros y eso se manifiesta en esas heridas que Él conserva, para que nosotros sepamos que el que ha resucitado es el mismo que fue flagelado, coronado de espinas, crucificado, muerto y sepultado. No es otro, es el mismo. Y Él había asumido la naturaleza humana de nuestra Madre Santísima. Y la resurrección de Cristo significa que nosotros también estamos abiertos a la vida. Es decir, nosotros en Cristo, los bautizados, ya hemos muerto y ya hemos resucitado sacramentalmente. Y lo que nosotros tenemos que entender que la Pascua de Cristo tiene dos dimensiones. Llamemos así.
para entenderlo un poco mejor. La dimensión objetiva, universal, Dios asume la naturaleza humana, muere en tanto hombre, vence a la muerte y está vivo y está con nosotros. Pero la dimensión subjetiva, que es como cada uno de nosotros vivimos esa fe, y probablemente nuestra fe sea muy pequeña. Nosotros tendremos de repente ideas un poco vagas, confusas, que no llegan en nosotros a despertarnos la alegría, porque generalmente en este tiempo, que es el tiempo de alegría, exulten los cristianos, nos decía, exulten los ángeles, nos decía el pregón pascual ayer, pero la gente parecería que esa alegría todavía no la conoce, o sí la conoce. La gente se alegra más, se alegraría más muchas veces que si Perú va al Mundial, ¿se alegraría? Si es que, no sé, pues su equipo de preferencia campeona, ¿qué cosa es lo que les produce alegría a ustedes? ¿Que tener más dinero? ¿Que los asciendan en el trabajo? ¿Tener un auto nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Un viaje alrededor del mundo? ¿Mucho dinero en las cuentas? ¿Qué les alegra? ¿Qué les alegra, hermanos? En realidad, la única alegría profunda y verdadera que busca el corazón humano es el rostro de Dios. Y ese Dios a quien buscamos está vivo y está resucitado. Pero entonces, ¿yo cómo hago para experimentar? Porque de repente uno puede decirse, eso me dijeron cuando estaba en la preparación de la primera comunión. Eso me lo han dicho muchas veces en la misa. Eso me lo han dicho cuando me preparé para la confirmación. Eso lo he escuchado muchas veces. Pero eso yo realmente no lo experimento. ¿Así ocurre con ustedes? Ocurre con la mayoría de la gente. Así que si así están experimentando, no se sientan avergonzados, que están mal, sino acerquémonos al misterio. ¿Y cuál es el fundamento de esa alegría que Jesucristo ha resucitado? En primer lugar, que esa resurrección de Cristo es la derrota de la muerte, pero también es la derrota del pecado. Es decir, nuestro pecado no puede generar una enemistad con Dios al punto que sea más grande que su perdón y que su misericordia. Es decir, nosotros en el bautismo se nos han perdonado los pecados y podemos acudir cuantas veces necesitemos a la confesión sacramental para actualizar esa alianza que el Señor ha hecho en ese sacramento y Él habita en nosotros. Y claro, alguien diría, pero eso en realidad no me entusiasma tanto. Claro, es que no entendemos el misterio. A ver, les voy a tratar de dar un paso más. ¿Ustedes alguna vez han discutido con algún ser querido? ¿Han tenido esa experiencia de haberse peleado con alguien a quien aman y de repente haber pensado cosas terribles? ¿O ustedes no han tenido esa experiencia? Si no la han tenido, realmente me llama la atención, porque las criaturas humanas eso lo viven a cada rato. ¿Cuál es la receta del mundo? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dicen los psicólogos, las terapias cuando tienes ese problema? Apártate. Son tóxicos. No hay solución. Para ti, que sean como que estuvieran muertos, que ya no existan. Claro, esa es la receta del mundo que no conoce a Dios. Y que nos perdonen los pecados
está íntimamente relacionado con todos los problemas que podamos tener con cualquier ser humano. Si alguna vez a ustedes les ha dolido haberle faltado el respeto a su madre, o haber sido mezquinos y no sido generosos con sus padres, no haber sido buenos hermanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos amigos, y sus amigos se han ido alejando, y ya en su familia ya la gente los ha aislado, y sienten que nadie los comprenda. La buena noticia es que el Señor nos perdona, y el perdón del Señor nos reconcilia con los demás. Pero alguien podría decir, pero Padrecito, yo me he confesado muchas veces, he confesado esos pecados, pero mis familiares, mis amigos, siguen resentidos conmigo. No me perdonan. No se preocupen. Ustedes hagan oración por esas personas, porque esa alegría de la reconciliación va a estallar en algún momento en un gozo muy grande. ¿Y por qué nosotros no perdonamos? Porque no amamos como el Señor nos ama. Y entonces uno a veces, lleno de resentimientos, sacando las cuentas de todas las que me han hecho, porque hay gente que lleva inventario detallado. Yo conozco gente, algunos me decían la otra vez, Padrecito, quiero hacer una confesión general, pero va a demorar. Yo decía, Dios mío, ¿qué me irá a decir esta persona? Y me contaba que cuando era niño que le robaron el caramelo, le robaron el tajador, y que después se quedó con el lápiz de su compañero, y que su hermanito, su hermanita, su papá, su mamá, etcétera. Una larga novela de agravios, principalmente porque esas novelas siempre son como, yo no sé ahora ya si existe, pero en mi época decíamos películas hindú, novelas mexicanas, novelas venezolanas, donde aparecía siempre dramas. La buena noticia es que el perdón de Dios nos reconcilia a todos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si es que demora un poco en manifestarse, no me desanimo, porque yo sé que el Señor está vivo. Y que el Señor está vivo significa que el amor vence al resentimiento, que el amor vence a la muerte, que el amor vence al pecado. Pero Padre, yo no conozco ese amor. Para eso es la misa, para que el Señor en ese amor infinito se nos entregue en esa hostia pequeña que está lleno infinitamente de ese amor. Y ese amor, ese fuego, me cura, me sana, me reanima, me da fortaleza, me hace levantar el corazón, hace que cualquier cosa cambie. No es una sugestión psicológica, no es un ánimo simplemente, es Dios mismo obrando en cada uno de nosotros, porque Jesucristo resucitado significa cuerpo y cabeza, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros también estamos resucitados con Cristo, pero tal vez somos la parte de las heridas de Cristo. Y entonces experimentamos dolor, sufrimiento de distinto tipo, pero eso tampoco nos desanima. Ay, Padrecito, que me duele aquí, me duele allá, que me falta esto, que me falta lo otro. Efectivamente hay mucha injusticia en el mundo. Hay mucha mentira, mucho engaño, muchas cosas que muchos hermanos nuestros, que en su condición de personas humanas necesitarían para una vida digna y que no los tienen. Nosotros probablemente las tenemos, pero no damos gracias, porque nos hemos vuelto quejosos, quejones, y no nos damos cuenta que eso nos amarga. Esa es como esa palabra del Señor, la quinta palabra en la cruz. Tengo sed.
¿De qué tiene sed el Señor? Pero dice que le acercaron un hisopo con vinagre. Imagínense que tengan sed y no le den agua fresca, limpia, sino vinagre. Yo conozco una niña muy pequeña que está por cumplir 1 año en algunos meses y ahora veía cómo tomaba el agua y con una sed que realmente pensaban en el Evangelio. El Señor tiene sed. ¿El Señor tiene sed de qué? Tiene sed de nosotros. Tiene sed de que nosotros no nos amemos. Tiene sed que nuestro corazón parezca vinagre. ¿A ustedes no han dicho a alguna persona que su hígado es como vinagre? Reniegan todo el día, se quejan todo el día. Hoy es el día para que todas esas cosas se las entreguemos al Señor, como ese vinagre. Y el Señor nos dará torrentes de agua viva que aplacarán nuestra sed. Él lo hace. Necesitamos fe para confiar en Él. Y para eso es esta celebración. Porque nuestra fe se fundamenta en que Jesucristo ha resucitado. Porque si Jesucristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más miserables de las criaturas humanas, dice San Pablo, que creeríamos algo falso. Pero la buena noticia es que verdaderamente ha resucitado. Y eso significa que no hay nada en la vida presente, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en nuestros temores, ni en el mal de ninguna criatura humana que no pueda ser curado, limpiado, sanado, purificado por el amor de Dios. Ese amor de Dios es la luz significada en este cirio pascual, que estará encendido estos 50 días y después cada vez que celebremos el bautismo. Y por eso, hermanos, demos gracias al Señor, porque es bueno y es infinita su misericordia. Su amor no se acaba, Él es fiel. Que el Señor nos conceda que nosotros también podamos ser fieles. Que así sea.